Tenemos pues entonces con nosotros, ajá, ya, muy bien, ok, entonces se está grabando ahora sí. Bueno, pues entonces el tema del día de hoy es el conflicto, es una pregunta, el conflicto, ¿es conflicto? Acercamiento didáctico resolutivo. Con nosotros está el doctor, él es el doctor en psicología educativa, conferencista internacional, autor de libros y educador a la vez. Desde Lima, Perú, con ustedes el ponente, el doctor Boris Darmont. Pues ahí donde está, le vamos a dar, a ver, ahí un aplauso. Hola, hola, ¿Sí? hola. Gracias, gracias Carmen. Un placer estar aquí con ustedes, con todos los que están en nuestra audiencia y la verdad complacido, complacido de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted, más bien, de verdad. Y estamos ya esperando, ¿no? Tenemos un grupo aquí en Zoom y tenemos otro grupo que también ya está esperando desde temprano y nos ven por Facebook Live. Y Qué ahorita, bueno. entonces, le damos todo, ya creo que le han dado la oportunidad para que usted pueda compartir su pantalla y Correcto. pueda explicarnos sobre este maravilloso tema, porque en realidad es muy bonito el hecho de que nos hace pensar, el conflicto es conflicto, y ya desde que es una pregunta, pues nos llama la atención. Pues con ustedes entonces vamos a escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. La verdad, para mí siempre es un honor poder trabajar en un proyecto en el cual hay voluntad para hacer las cosas. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tenido alguna situación que ha causado una situación de conflicto en nuestra personalidad, y especialmente cuando éramos jóvenes. Yo vengo de una comunidad selvática donde mi padre, un hijo de judío francés, vivió desde pequeño en una comunidad de chicos o comunidades selváticas donde la vida no es tan fácil. Allí mi padre hizo una hacienda muy grande y juntamente mi mamá, Ángel y Teresa, somos 6 hermanos y la verdad soy el único varón en casa. Pero la diferencia que había entre nosotros y los chicos del pueblo era que nosotros teníamos la tienda, éramos los que teníamos el negocio, los que teníamos la casa que tenía luz eléctrica. Entonces siempre causaba una situación de conflicto el ser una familia un poco más privilegiada en ese sentido. Y muchas veces el bullying o el conflicto de los jovencitos es un conflicto que no siempre se puede resolver de la manera como todos quisiéramos o con la capacidad que normalmente tienen los jóvenes para resolver ese tipo de conflictos. Por esa razón, es importante en esta noche para mí poder compartir con ustedes este programa, y más aún sabiendo que hay un jovencito que representa a cada uno de nosotros en esta realidad del conflicto juvenil que todos nosotros conocemos. Justamente mi tesis doctoral tiene que ver con el conflicto escolar, con el conflicto de los niños. Y escribí un libro que se llama Hijo, te quiero bien, donde yo planteo una manera de resolver el conflicto juvenil como una manera, de una manera pragmática, donde realmente funcione el sistema. Y gracias, como dije, por invitarme a este programa. El conflicto, un acercamiento a su resolución asertiva. Creo que todos nosotros queremos resolver el conflicto, pero tenemos que hacerlo de manera asertiva. Y eso es un tema que muchas veces no lo hemos podido resolver nosotros, los mismos adultos. Si ustedes me ayudan, esta noche yo quiero hacer un poco interactiva mi presentación. Los que están conmigo esta noche aquí, que somos 12 personas, me gustaría que usted, sin mirar un diccionario, en 30 segundos escriba en el chat y me diga qué es para usted el conflicto. ¿Ok? Vamos a comenzar. No mire a su diccionario, simplemente escriba naturalmente, así diga, para mí el conflicto es esto. Entre al chat y escriba. A ver, si podemos socializar lo que ustedes van a escribir. A la 1, a las 2 y a las 3. Comenzamos. Escriba. ¿Quién es el primero? Muy bien, ahí tenemos una persona. Muy bien. ¿Qué es el conflicto para usted? Es un problema. Muy bien. ¿Quién sigue? Rebeca Sumide dice, es un problema. Pillao Nori dice, es una disputa, ¿correcto? Muy bien, Julia Vargas dice, es una disputa de dos intereses contrapuestos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué es el conflicto?
Estamos socializándolo de una vez porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Es importante que nosotros, es una crisis, muy bien, excelente. El concepto de la crisis o el concepto de una situación difícil como la que nosotros vemos en el entorno, generalmente la preconcebimos directamente como una crisis. La pregunta ¿es realmente una crisis? ¿Podemos resolver esa crisis? ¿Tiene que ser un conflicto, una situación, o tiene que trasladarse eso a una situación de crisis? Miremos un poco cómo conceptuamos el conflicto en el concepto general de las personas. El conflicto y sus generalidades. El conflicto es un antagonismo, es un choque, es una lucha, es una oposición de intereses entre dos o más personas. Generalmente, cuando el conflicto entra en el estado de crisis, generalmente entramos a una situación donde no hay disponibilidad al diálogo, ¿no? Entra en una situación de dominio de una de las dos personas o de evitación. No discurre dentro del conflicto la negociación, normalmente. Pero puede ser también que el conflicto se dé porque tratando de buscar acuerdos se desarrolla un acuerdo trunco, es decir, no se ponen de acuerdo en asuntos comunes. Muchas veces también puede ser una confusión de acuerdos olvidados. Hemos acordado eso hace 20 años, pero ahora no lo tenemos claro. Entonces, ¿cómo considerar el conflicto desde una perspectiva asertiva para su resolución? Muy bien. Comprender lo que siente el otro no significa estar de acuerdo con él, pero anular la empatía para asumir una posición de dureza puede conducir a posturas polarizadas y a callejones sin salida, según nuestro gran escritor y propulsor de las inteligencias, nuestro señor Goleman. Los conflictos pueden ser personales, pueden ser organizacionales, pueden ser sociales, pueden ser de ideas. Cómo nosotros nos acercamos a él o cómo nosotros afrontamos cada uno de ellos dependerá de su resolución. En primer lugar, el conflicto es inevitable. Nosotros vivimos en una situación de conflicto. Es parte inherente en las relaciones interpersonales. No quiera usted pensar que ¿por qué mi esposo no está de acuerdo? ¿Por qué mi hijo no se pone de acuerdo conmigo? ¿Por qué mi amigo? No, el conflicto es parte de nuestras relaciones interpersonales. No lo podemos evitar porque somos personas pensantes diferentes de los otros. Representa un continuo ajuste de la realidad interna y externa, dado que todo está en movimiento. No hay cosa más constante en la vida del hombre que el cambio. Cambiamos de idea, cambiamos de posición, cambiamos de preferencias, cambiamos de gustos. Todo está en cambio y eso es parte del ajuste que tenemos entre las personas y nosotros. Se da en el nivel individual como grupal, también a nivel familiar o laboral. Todos los espacios fluyen y se desarrollan incesantemente, obligándonos a realizar ajustes cada cierto tiempo, y esos ajustes son los conflictos. Aprendamos este principio importante, es parte de nosotros. Aceptar el conflicto y entender que estará siempre vinculado a nosotros es la clave. ¿Por qué? Cuando lo aceptamos que vive en nosotros, que nos damos cuenta que constantemente aflora sin que nosotros lo busquemos, aceptarlo nos permitirá a desarrollar algo muy importante, estrategias. Yo estoy mirando a Carmen que mira mi conferencia. La pregunta es, Carmen está entendiendo mi conferencia, qué bueno, pero en algún momento dirá, oiga doctor, hay alguna cosa aquí que no me pareció bien. Yo estoy exponiendo y me estoy disponiendo a tratar de entender de que alguna cosa Carmen no estará de acuerdo. O quizás Verónica, o Juanita, o Raúl. Estoy a la expectativa, porque yo ya sé que es parte de mi vida, de mis relaciones entre las personas. Entonces me desarrolla algo muy importante. Me prepara para tener una estrategia para abordarlo y manejarlo.
No seamos como la chica que dice, ay, yo me casé con este hombre y pensé que era la maravilla del mundo. Y a los 2 meses de casado me di cuenta con quién me había casado. O sea, tú tienes que entender que la estrategia para abordar un conflicto debe estar presente antes del conflicto, porque el conflicto es parte de ti. Te permite también desarrollar una actividad laboral cotidiana en situaciones conflictivas. Si vas al trabajo, si sales del trabajo en el bus, de repente el bus te dio el asiento que no correspondía, no se respetaron los principios de salubridad, etcétera, etcétera. Tú tienes que estar preparado. También se requiere desarrollar habilidades para enfrentarles con un enfoque distinto. ¿Cuál es el enfoque distinto? Voy a preguntar ahora y seguramente algunos de ustedes dirán, ¿será que el conflicto es bueno? Para Boris Darmon es bueno. ¿Para Carmen es bueno el conflicto? ¿Es negativo para Carmen? Para Boris es negativo, para Carmen es positivo. ¿Por qué hay un enfoque distinto para los dos? Es que muchas veces, dependiendo mucho del control emocional que nosotros tenemos, podríamos afrontar de manera negativa a través de un preconcepto, un prejuicio, y no resolver de manera apropiada porque no tenemos un control emocional o porque preconcebimos el conflicto de manera negativa cuando no necesariamente es negativa. Nomás miren ustedes qué nos ha pasado a nosotros desde que se dio la pandemia. Nos creó un conflicto, pero hemos aprendido a resolverlo, ¿sí o no? Claro, todos hemos tomado alguna estrategia, hemos desarrollado alguna habilidad para poder hacer que este conflicto no nos avasalle. Depende mucho de dónde miramos, depende cómo lo hacemos. Hay personas que dicen, vino la pandemia y yo perdí mi trabajo, perdí mi familia, no tengo nada, estoy en la calle. Otras personas dicen, gracias a la pandemia pude hacer este negocio, abrí una nueva empresa, pude hacer este emprendimiento. Depende mucho cómo tú mires el conflicto. Eso tiene que ver mucho con tu control emocional. El enfoque es importante. El conflicto como un fenómeno social. Los nuevos enfoques dicen que además de ser inevitable, es también parte integral del proceso del cambio. Y para eso tenemos que darnos cuenta. Si tú no te das cuenta de lo que está pasando en el segundo que estás viviendo, es posible que no puedas desarrollar una estrategia para resolver porque el cambio te va dejando atrás. Y si tú no te pones a tono con el cambio y no te das cuenta, posiblemente el conflicto se vuelva cada vez más grande o simplemente se pase la oportunidad. De hecho, es útil que exista cierto grado de conflicto. ¿Ustedes sabían que los aviones viajan permanentemente en conflicto? Claro, van rompiendo el viento, la posición de la gravedad. Van haciendo constantemente que el conflicto se convierta en una oportunidad para volar. El conflicto es parte natural de cualquier relación de comunicación. No pueden existir diferencias sin conflicto. Antes de abordar los conflictos en sí mismos, se hace necesario resolver algunos aspectos esenciales que si los tomamos en cuenta adecuadamente estaremos previniendo el conflicto. O sea, previniendo no el que no existe el conflicto, sino que no me avasalle el conflicto, que no me vuelva en una situación de crisis. Los conflictos son problemas sustantivos y emocionales. Cuando decimos sustantivos es porque existen, emocionales porque de algún modo nos afectan o somos de alguna manera influenciados. En el concepto de los problemas sustantivos, tienen que ver exclusivamente con nuestra cognición. En una situación de conflicto los problemas pueden ser sustantivos o emocionales o de ambas clases, pero en el punto número 1 se trata de desacuerdos sobre concepciones, prácticas, políticas. Y allí se requiere negociación y solución de problemas. Si yo le preguntara a usted en este momento, ¿tiene usted algún conflicto cognitivo referente a un tema que usted quizás no maneja? ¿Cuál sería? Escríbalo en el chat, por favor. Identifique uno en usted. A mí no me entra esto de que la vacuna, por ejemplo, a mí no me cabe esto de que el candidato tal... ¿no? Por ejemplo, son temas con problemas sustantivos que tienen que ver con nuestra cognición.
¿Tiene usted alguno de ellos? A ver, escríbalo en el chat. Dígalo. Por ejemplo, para mí me es difícil entender, por ejemplo, cómo funcionan las vacunas para prevenir. Me cuesta. Tengo un conflicto cognitivo y ando buscando información, y me he creado una situación de problema conflictivo mental que todavía no puedo resolver. Pero voy en camino. ¿Identificó a alguien? Muy bien. Y alguien identificó uno allí. El tema de la eficacia de las vacunas. Muy bien, Julia. Me parece excelente. Eso se llama un problema sustantivo. Un problema que está allí en la cabeza. Algunos hasta ahora no asumimos las responsabilidades. Excelente. Aunque ya tiene que ver con el campo aplicativo, Nori, pero vamos a pensar de que tú no te cabe en la cabeza que las personas no asuman sus responsabilidades. El conflicto cognitivo está en ti. ¿Cómo no van a darse cuenta si la gente está muriendo, si la gente está pasando momentos difíciles? ¿Por qué no nos cuidamos? Excelente. Muy buena proposición de parte de ustedes. También son problemas emocionales. Se trata de problemas relacionados con la ira, desconfianza, desprecio, temor. Y aquí no solamente necesitamos una estrategia, sino que no solamente necesitamos negociación mental, sino aquí necesitamos ya una reestructuración de percepciones. Tengo que analizar un poco cuáles son mis sentimientos. Le pregunto, ¿hay alguien fuera de usted que percibe que usted es una persona, describa allí, tóxica, por ejemplo? Sí, yo tengo una amiga que piensa que soy tóxica. Hay una amiga que no le caigo bien. Ah, muy bien. ¿Cuál es la percepción que ella tiene de ti? Ah, tengo un compañero de trabajo que no sé qué le pasa. Parece que se enamoró de mí, pero él sabe que soy casada y que de repente ni siquiera le doy bola, pero él se le ha metido en la cabeza y cree que soy una chica fácil. Por ejemplo, percepciones que te crean conflicto. Ahora la pregunta es, ¿cómo eso te está afectando a ti? Es importante que tú te preguntes y que lo identifiques. Y si esa percepción te está afectando, cambia la percepción. Por ejemplo, aquí dice Nori, me gusta decir la verdad y por ello tengo conflictos. Muy bien, ese es el conflicto de tu convicción. Tú manifiestas una convicción y las personas sencillamente no perciben algo positivo o algo claramente respecto a lo que tú quieres decir. Generalmente los conflictos están en dos campos, en el intrapersonal y en el interpersonal. ¿Qué queremos decir cuando el conflicto está en el nivel intrapersonal? Existen muchos tipos de conflictos y uno de ellos es la intrapersonal. Se presenta dentro de nosotros con nuestros deseos o valores divergentes. Yo no sé si le ha pasado a usted. Cuando se ha casado, se ha ido a comer con un amigo y solo hay un plato de comida y a usted no le gusta. Dice, ay, no, ¿cómo voy a comer eso? Ese tipo de pescado no me gusta. Y de paso huele mal. Ah, muy bien. Sus valores son divergentes. No, yo que voy a comer pescado. No, que voy a comer en ese restaurante. Ese restaurante me parece muy sucio. No, yo voy a comer a un restaurante pituco, a un restaurante de clase alta. Percepciones internas que pueden crear conflictos porque son percepciones y valores divergentes de las otras personas. Puede ser también maneras competitivas de satisfacción. Por ejemplo, a mí me satisface tener un autito de segunda mano. Otro dice, no, yo tengo que tener un auto de 0 kilómetros. Si no, no. Tengo que ser mejor que mi vecino. Ay, ¿cómo voy a ir con ese vestido a mi trabajo? Mi amiga se viste mejor que yo. No, yo voy a usar el mejor vestido. O sea, valores que trabajan dentro de nosotros que nos crean un conflicto. Podrían esos también llevarnos a situaciones de frustración. Y estos sistemas de frustración muchas veces nos llevan a que tengamos un relacionamiento con otras personas muy tóxicas. ¿Por qué? Porque nuestras frustraciones no han sido liberadas, no han sido resueltas. Y cuando las frustraciones no son resueltas, generalmente siempre nos llevan a conflictos en el campo interpersonal. Si usted no lo sabía, yo le voy a decir ahora a usted, los conflictos comienzan en usted y terminan en usted. Lo voy a repetir. Todos los conflictos que usted tenga en su entorno comienzan con usted y terminan con usted.
Muchas veces las personas no saben resolver sus propios conflictos intrapersonales, porque sus maneras de satisfacción no están medidas por sus propias satisfacciones individuales, sino por lo que los otros perciben de usted. Yo escribí un libro que se llama, yo tengo 11 libros escritos, y uno de mis libros se llama Sin nombre ni contenido. Las personas siempre quieren que los demás los acepten, y si no los aceptan, generalmente entran en conflicto personal. Viven tratando de contemplar a los demás qué piensan de ellos, y tratan de contentar a través de todas sus vidas a los demás, y se olvidan de ser ellos mismos. Hay una discrepancia en tu rol individual, y eso puede ser un conflicto que puede llevarte a relaciones muy tóxicas. El otro tipo de conflicto es el interpersonal, cuando ya nuestras diferencias individuales no nos permiten llegar a otras personas, o las otras personas no nos permiten entrar en su entorno porque nuestra relación es una relación un poco difícil. Ya los recursos que yo tengo para proyectarme a los demás son limitados. Yo no me junto con esa chica porque esa chica no me gusta cómo habla. O yo no me junto con ese chico o con esa persona porque la verdad me cae mal. Tengo una percepción negativa de las otras personas y eso me permite tener conflictos interpersonales. No, yo no soy como ella. Ella actúa así, es gritona, es desbocada. Yo no, yo soy más tranquila, mi rol es diferente. O con mi familia, todos nos reunimos cuando mi papá y mi mamá nos juntan, pero yo con mi hermana no me llevo, porque mi hermana es, yo la conozco, si crecimos juntas. Olvídate, ella es distinta a mí. Esas cosas pueden romper y hacer un conflicto y una crisis justamente porque hay diferencias individuales y los recursos se vuelven limitados. ¿Cuál es la ventaja en realidad de tener un conflicto? Vamos a mirar ahora desde otra perspectiva el conflicto. Las ventajas. El conflicto es un supuesto para el cambio. Si yo miro el conflicto como un impulso para cambiar y buscar una alternativa, el conflicto tiene una ventaja para mí. Si yo le pregunto a Carmen o a los que están conmigo aquí hoy, voy a mirar sus nombres para no mencionar solamente a Carmen, van a pensar que me prendí con ella, ¿no es cierto? Está Damaris, está Aide, está Edith, está Jimmy, está Julia, está Lizzie, Nancy, Rebeca y Shelby. A todos los que están aquí, les pregunto, ¿alguna vez usted se quedó sin dinero, sin trabajo y le creó un conflicto en su vida? Y después al día siguiente usted se levantó y dijo, no, yo tengo la capacidad para ser mejor de lo que tenía antes. Y usted se propone lograr que su situación posterior sea mejor que la anterior. Entonces el conflicto se convirtió en un impulso para el cambio, ¿verdad? Ahora, una desventaja, conceptuar el conflicto extremo que nos puede llevar a una inestabilidad. Muy bien, me quedé sin trabajo, sin nada, ¿para qué sirvo? En Estados Unidos una familia agarró la pistola, disparó a los 2 bebés pequeños porque perdieron el trabajo los dos, unos mellicitos de solamente 2 meses, mató a su hija de 3 años, mató a su hijo de 7 años, disparó a su esposa y luego se disparó él. Conflictos que pueden provocar inestabilidad emocional. No tenemos que llegar a ese punto. Nosotros tenemos la capacidad de poder hacer cosas mejores. El conflicto no tiene que ser un supuesto para la inestabilidad, tiene que ser para el impulso a la verdad, al mejoramiento. El conflicto libera energía y actividad. Cuando tú te ves con necesidad, dice que el mejor impulso para alcanzar el éxito se llama hambre. Hambre de estómago y hambre de éxito. Ese es el camino. El conflicto promueve interés. ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué al otro le va mejor? Te crea interés sobre temas. Promueve la cohesión grupal interna. Amiga, ¿cómo te está yendo a ti? Malo, y a mí también. ¿Por qué no nos unimos y hacemos un negocito? Chévere, y lo hacemos, cohesión. Puede llevar a una reducción de las tensiones. 2 amigas que perdieron el trabajo juntas, ahora se identifican en un hecho común. Perdieron las 2 el trabajo. Mira, ¿por qué no hacemos algo, amiga? Tú y yo no nos llevamos bien en el trabajo, pero tienes grandes ideas. Yo reconozco tu capacidad. Mira, con mi ayuda podemos hacer varias cosas interesantes. Qué chévere. O sea, el conflicto redujo la tensión y hizo un grupo de personas para hacer algo mejor. El conflicto rompe el flujo de las acciones y modifica la organización cuando nosotros no sabemos resolverlo y reduce la confianza cuando nosotros no sabemos afrontarlo de manera positiva.
¿Cómo detectar los conflictos? Los conflictos son una parte de nuestra vida cotidiana, pueden adquirir muchas formas, pero se puede aprender a resolverlos y a evitarlos. Algunas claves para poder identificarlos. Primero miremos algunos bloqueos que no nos permiten resolver o detectar los conflictos. En primer lugar está el ego y la vanidad. ¿Qué me vas a decir a mí? ¿Tienes conflicto con ese hombre? No es nada para mí. Esa persona no tiene nada de significado. Y eso a veces te hace vivir una falacia. Dificultades para aceptar la posición o punto de vista del otro. No te olvides que todos los seres humanos pensamos. Y si todos pensamos, alguien tiene alguna idea diferente a la nuestra y de repente es valorativa. Tenemos a veces baja o elevada autoestima. Cuando es baja autoestima, nos callamos. Cuando es elevada autoestima, queremos sobrepasar a los demás creyendo que tenemos más capacidad que los demás. Pérdida de la perspectiva de la vida. Si nosotros no sabemos afrontar las cosas de la vida con optimismo, podemos perder la perspectiva. Nuestra cosmovisión puede terminar hundiéndonos. Rigidez o poca inclinación al cambio. Ah, no, amiga, yo soy así, amigo, yo soy así, a mí no me tiene que cambiar nadie, ni me tiene que decir nadie lo que tengo que hacer. Puede ser un problema y eso hay que resolverlo. Dificultades para someterse o adaptarse. Mira, cuando tú tienes necesidad es fácil adaptarse, pero cuando no la tienes, a veces te resistes y hay que tener cuidado en ese sentido. O también las expectativas de que todos estén de acuerdo con uno. ¿Por qué tú no has logrado resolver tus conflictos en el trabajo? Es que nadie me entiende, nadie me cree, yo soy la única. Ese concepto lo que hace es detener la oportunidad de resolver el conflicto. Y para poder identificarlo hay que abrirse un poco. Muchas veces lo identificamos, pero cometemos algunos errores. Ser demasiado directo o demasiado reservado. No, ¿qué le voy a decir a mi esposa eso? No, ¿para qué? No, mejor le dejo nomás que pase su vida, total. Aquí vivimos como perro y gato, pero no importa, así quedará, ¿no? Y aguantamos la situación. O ser demasiado directo. Mira, hijito, acá yo te digo las cosas de frente. Si no te gusta, vete de la casa, ¿ok? La manera como a veces enfrentamos los conflictos puede crear un problema mayor. Buscar al culpable o siempre asignar culpas. Vamos a resolver el conflicto. ¿Nos ponemos de acuerdo? No, pero no olvides que tú tienes la culpa. No vas a poder manejar el problema. Hay que no buscar culpables. Si vamos a resolver, vayamos a resolver, no buscar culpables. Atacar a la persona muchas veces y no al problema. Es que tú siempre eres así. Toda tu vida ha sido así. Momentito, pero el problema de hoy es otro. Mira, el problema es que no hemos tenido trabajo. A mí no me importa, pero tú eres una persona así, tú eres acá. Y comenzamos a atacar a la persona en vez de resolver el problema del conflicto, que es el dinero, el trabajo, atacamos a las personas. En el momento más indicado, cuando la persona necesita un médico, tú no le dices, por tu culpa estás enfermo. ¿Ves? Eso te pasa por comer tantas cosas. No hacemos eso. Buscamos un médico para resolver el problema. ¿Por qué? Porque el problema no está en la decisión de la persona en ese momento, aunque haya tenido la culpa. Buscamos una resolución de otro tipo. El sarcasmo. ¿Para qué te metes en eso? Si yo te dije, ¿cómo vas a resolver esas cosas? O sea, somos sarcásticos. A veces cuando tratamos un problema, la otra persona está ahogada en su problema y nosotros somos sarcásticos. Actuar como víctimas, hacernos las víctimas. Mira, ¿para qué te voy a hablar si tú siempre me tratas mal? Así que mejor no te digo nada, mejor quédate con tu razón y se acabó, ¿no? Esas actitudes de víctima lo que hacen es enarbolar más el conflicto, hacer como que hierve más el conflicto y se pone más calurosa la situación. Estallar sin pensar en lo que se dice. Nunca hables cuando no tienes control emocional. Controla tus emociones primero y luego habla. Manejar el conflicto en forma emocional no es lo mejor. Luchar por imponer su punto de vista. Aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy el que trabajo, yo soy el que traigo la plata a la casa. Aquí yo mando. No, eso no funciona. Esos son errores que a veces nos llevan a tener un conflicto mayor. ¿Qué causan los conflictos? Las diferencias y los comportamientos. Diferencias individuales. Generalmente porque, ¿qué vas a decirme tú? Oye, tú que eres hombre, nosotros las mujeres sabemos más que tú. Eso no funciona así. O viceversa. ¿Qué sabes tú? Tú solamente vete a tu casa, nada más. Tú ten hijos, cocina y se acabó. Yo soy el hombre. Sexo, ¿no? Los sexistas.
actitudes y creencias influyen en la forma como estas se perciben en las situaciones de conflicto generalmente. Hay que comprender más sobre la naturaleza humana y los comportamientos de las personas ayudará a conocer las causas de los conflictos. Todos somos diferentes, pensamos diferentes. Las metas y los recursos limitados. Yo pensé que en 5 años ya tendríamos un carro y no tenemos nada. Somos una tira de pobres. Gracias a ti que no consigues un mejor trabajo, ¿no? Son muchas veces los conflictos familiares, que hay que tener mucho cuidado. También las diferencias de roles y métodos de trabajo. A veces los hombres cometemos el error y pensamos que solo las damas tienen que hacer los trabajos de la casa, ¿no? Y eso es un tema de roles. Cuando no hay un apoyo interdependiente, cuando el rol no solamente es de la mujer en ciertas etapas necesita también del varón. Tenemos que aprender a manejar nuestros estilos de trabajo con nuestra pareja o con nuestros compañeros. La dificultad para transmitir un mensaje. A veces no mencionamos bien, no precisamos, o somos muy extremos. Estamos en el siempre y en el nada. Estamos en el todo. Y ahí tenemos mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cómo nos comunicamos. Con una manera adecuada de comunicación se puede construir relaciones estables y contribuir a un buen trabajo en equipo para ser más productivo. ¿Cómo podemos resolver los conflictos? Vamos avanzando. Yo no sé cuánto tiempo tengo, Carmen. Tú me vas diciendo cuánto tiempo tengo. Yo para hablar hablo nomás. Tengo 40 años hablando. Sigue todavía tiene tiempo. Sí. ¿Cómo podemos resolver el conflicto? En realidad, el conflicto y el hombre han coexistido juntos. Vivir con él es parte de la naturaleza humana, pero saber resolverlo es gracias a su pericia y a su sabiduría. En ese sentido, yo les ruego a ustedes que aprendamos cada día a buscar una manera de ser peritos para resolver los conflictos. Pero no solamente resolverlos, sino aprender de ellos. Las experiencias del conflicto te van a ayudar a ti a vivir una vida mucho más de bienestar, que es lo que todos queremos. Si no logras lo que muchos creen, la felicidad, por lo menos bienestar, que es lo que muchas veces es mucho más adecuado para nosotros. Vamos a hablar un poco de la conducta emocional, su motivación consciente emocional y el consciente e inconsciente de las personas. La afectividad fundamental del ser humano es la capacidad innata e inconsciente para experimentar sentimientos, emociones, gracias a estímulos recibidos. Tú no necesariamente te tienes que deprimir por todo lo que la gente dice, o no te tienes que alegrar por todo lo que la gente reconoce de ti. Todos tenemos la capacidad innata de inconscientemente experimentar sentimientos, pero tú los puedes controlar, tú los puedes manejar. Vamos a definir un poco qué cosa es una emoción. Una emoción es un fenómeno afectivo que se caracteriza por aparecer en forma brusca. Es intensa, depende de centros encefálicos e implica manifestaciones de índole vegetativa con repercusiones glandulares, musculares y viscerales. No sé si te ha pasado en un momento emocional, te duele el estómago, te duele la cabeza, ¿no es cierto? Son emociones que aparecen de un momento a otro y terminan rápido. Los sentimientos ya son estados afectivos más duraderos y de moderada intensidad. Son más continuos, conviven con nosotros. Esos sentimientos son aquellos que nosotros normalmente los evacuamos o sacamos de nosotros en los momentos que nosotros queremos o los limitamos. ¿Qué es la pasión? Es la expresión emotiva intensa, incontrolada y permanente. Algunas personas han cometido errores graves en un conflicto simple. Han tomado un cuchillo, una pistola, o han empujado a una persona fuera del carro, han cometido errores terribles, justamente porque hay una monopolización de la psiquis, o sea, se vuelve una cosa descontrolada y generalmente comete lo que en el momento siente que es su meta: destruir, golpear, o irse, o evitar, ¿no? Situaciones que debemos identificarlas. Se caracteriza generalmente por oscilar entre dos polos, lo agradable y lo desagradable. Es importante tomar en cuenta eso. Los sentimientos son así. Sí, nos cuesta tener, Nori, un manejo adecuado de nuestras emociones, pero tenemos que ahora darnos cuenta cómo funciona. Normalmente
se demuestra por el predominio de la reacción afectiva sobre la percepción y el pensamiento. Ah, no, este me está tomando de tonta, así que yo voy a ponerme ahora duro que viene a la casa. O sea, percepciones que nos llevan a manifestar nuestras emociones. O la inhibición de las funciones conscientes. Ah, no, yo no voy a permitir que esto permanentemente me esté afectando. Me voy a bloquear y no voy a escuchar. Entonces, puede causar también una situación de emoción. O dirigir el pensamiento, las tendencias y el querer hacia objetivos determinados. De hoy en adelante yo voy a hacer así y así me voy a comportar. Y generalmente eso va determinando ciertos niveles de nuestras emociones. Las variaciones pueden darse de manera somática. Somática significa que se manifiestan en nuestro cuerpo. En la sinestesia, generalmente hay alteraciones viscerales. Se produce mayor cantidad de bilis en nuestro páncreas, en el hígado, y como decimos muchas veces, decimos, ¡ay! Estoy pensando con el hígado, ¿no es cierto? Porque hemos producido más bilis, y es verdad, tenemos dolores de estómago. En el área kinestésica, generalmente nos ponemos rígidos, controlamos la parte física, ¿no es cierto? En una posición de miedo o de control, ¿no es cierto? También puede darnos una percepción o interpretación y significado de lo que se atribuye a diversos estímulos que recibimos de acuerdo a las ideas ya existentes. No, cada vez que viene, o esta cada vez que viene, me toma por tonto. Así que, hoy en adelante voy a actuar de esta manera. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? ¿Qué ha pasado contigo? Te estoy saludando, no me contestas. Entonces comienzan las percepciones de interpretación de actitudes, justamente porque se han manifestado de manera somática, o sea, en nuestro cuerpo. También son causas ambientales. El trato con personas y animales nos hace percibir sensaciones que afectan el estado de ánimo o que provocan recuerdos de situaciones emotivas vividas con anterioridad. Si una persona, por ejemplo, ha visto que un perro le ladró y luego le mordió, cada vez que le ladre un perro va a pensar que le va a morder, ¿no es cierto? Esa percepción produce ciertas emociones. El estímulo verbo pensante son estímulos provocados por palabras que recuerdan pensamientos. Ah, me dijeron estúpida. A esa palabra no me gusta, porque eso me decía mi papá o mi tío me decía eso cuando me portaba mal o cuando no entendía algo. Entonces, inmediatamente absorbe eso y le produce situaciones emocionales que cambian sus actitudes. Ahora, ¿qué cambios se suceden en nuestras emociones cuando nosotros somos afectados por ese tipo de cosas? Causas: aceleración en los latidos del corazón y el pulso muchas veces, constricción de las arterias del abdomen, elevación de la presión sanguínea, enrojecimiento de la piel, rápida conversión del azúcar en energía, cuidado con eso, porque a veces se descontrola, secreción de adrenalina por las glándulas suprarrenales que acelera el ritmo cardíaco, puede haber un ataque cardíaco en una persona o un desmayo, o cambio de la velocidad y la profundidad de la respiración de acuerdo a la intensidad, duración y conducta corporal de la situación en conflicto. ¿Qué otros cambios pueden darse? Interrupción de la función digestiva. Salivar, se le pone seca la boca. Las funciones excretoras se alteran. Puede haber constipación, no ir al baño, por ejemplo, ¿no es cierto? Aumenta la sudoración como producto del esfuerzo muscular, dilatación de las pupilas. La persona comienza a mirar, en inglés se dice blurring, ¿no es cierto? Entonces no puede ver bien, medio nublado, pérdida más o menos del control mental. Hay que tener mucho cuidado con las emociones. Descontrol de la conducta, porque comienza a producirse un estado de adrenalina tan grande que puede romper la situación que está pasando. Emociones descontroladas en los músculos, golpear, cortarse, romper algunas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Si se produce un shock emocional, generalmente no todas las emociones presentan la misma intensidad ni alteran de igual grado el curso habitual de la actuación de un sujeto. Se habla de shock emocional cuando las emociones en las que hay brusquedad o intensidad son tan fuertes que el sujeto se ve radicalmente perturbado por una emoción. Un estado emocional explosivo, rápido y de efectos inmediatos, la pérdida del control mental racional y la adopción de conducta típicamente de animales. Quiere tirarse, quiere salir, quiere lanzarse del carro, cosas por el estilo. O quiere cortarse. Generalmente los chicos tienen ese shock emocional y muchos de ellos se quitan la vida o se dañan el cuerpo por esa razón. Alteraciones fisiológicas bruscas, conducta cohibida o al contrario gesticulante y agitada. Puede algún niño cuando cambia de actitud y se somete a vivir una vida solitaria, hay que tener mucho cuidado porque puede ser un shock emocional manifiesto. Hay que aprender de nuestras emociones. Cuando somos niños, aprendemos a manifestar nuestras emociones y ellas deben asimilarse
con la ayuda de los padres, de una manera que esos estímulos puedan convertirse o puedan crear hábitos que sean positivos. Podemos aprender también de nuestras emociones. Inicialmente son indiferentes, pero se convierten en emociones que después nos vamos dando cuenta, y eso lo van condicionando ciertas acciones, y es bueno que aprendamos qué emoción nos produce, nos condiciona para esta actitud. La educación afectiva que proporciona el hogar y cada uno de sus integrantes es muy importante en el desarrollo de una persona adecuada, de adecuada conducta emotiva en el niño o el joven. Hay muchas conductas deseables e indeseables que dependen de la conducta de los padres. No se olviden que los padres somos ejemplo para nuestros niños. Por ejemplo, el niño que consigue todo a la fuerza de lloros y pataleos, en su vida posterior se verá en dificultades para superar la frustración. El niño que por excesiva insistencia en la hombría o en el machismo no sabe ser respetuoso y comprensivo con los demás, puede ser un niño que puede tratar mal al sexo opuesto. El niño que se asusta ante la vista de ciertos animales o ante la muerte porque lo ha visto en su hogar, puede ser un niño que no tenga una manera adecuada de controlar las emociones cuando pierde a un ser amado. Hagamos una retroalimentación resolutiva. Vamos buscando un poco la resolución que es importante para esta charla. Factores de aprendizaje de emociones. La experiencia del dolor y el placer nos puede ayudar a entender cómo nosotros podemos afrontar circunstancias difíciles como el dolor o el placer. El factor colectivo ayuda a internalizar ideas, situaciones, cosas y personas que emocionan a la colectividad. ¿Qué le emociona a la gente? ¿Qué le muestra a la gente algo que después grita o le produce alegría? La música, por ejemplo, grupos musicales, canciones románticas, por ejemplo. La de transferencia, que lleva a reproducir las mismas emociones frente a situaciones y objetos similares. Generalmente tenemos una experiencia en el presente y en el futuro mostramos un comportamiento similar porque asociamos experiencias del pasado parecidas. La proyección, que desplaza los estados emotivos adquiridos hacia objetos nuevos más distantes. Es decir, que nos podemos imaginar, si en una semana me pasa esto, yo reaccionaré de esta manera, tendré esta emoción. Proyectamos más allá de una situación que todavía no existe. El pensamiento trae a la memoria recuerdos de hechos, situaciones o personas que han supuesto emociones, y por transferencia, proyección o simplemente recuerdo, es fuente de nuevas emociones. ¿Por qué esa persona se rió cuando recibió un regalo? ¿Por qué cuando le robaron tomó una actitud pasiva? O sea, aprender, traer al pensamiento situaciones que nos ayuden a desarrollar mejor. En realidad el conflicto, su génesis, su inicio, tiene sus orígenes realmente en las necesidades no suplidas, en los deseos no cumplidos o en decisiones no tomadas. No surge de la nada. El conflicto está en nosotros, pero surge de esas situaciones. Las motivaciones despiertan y orientan las conductas hacia metas definidas que pueden ser intermedios y finales. Pueden tomar actitudes momentáneas ahora y después una actitud final. Ojalá no sea la peor o la drástica. El éxito facilita los esfuerzos, eleva el nivel de aspiraciones, incrementa la autoestimación y la iniciativa. ¿Por qué? Porque si una necesidad ha sido suplida, si un deseo ha sido cumplido y una decisión ha sido tomada adecuadamente, facilita el esfuerzo y eleva el nivel de aspiración. Eso es una cosa importante. Puede ser una ventaja promover las competencias en función de la cultura que nosotros tenemos. Por ejemplo, a los selváticos nos gusta tal cosa. Se ha suplido nuestras necesidades de esa manera. A los de la sierra les gusta otra cosa. A los de la ciudad. Mirar dónde está el génesis de las situaciones. Eso nos permitirá de algún modo a desarrollar éxito en nuestros proyectos. ¿Qué pasa con el fracaso? El fracaso generalmente se produce cuando una necesidad o logro de una meta es obstaculizado por factores de cualquier tipo. Generalmente esto termina en frustración. Hay que tener mucho cuidado con la frustración. La frustración es como un globo al cual tú le estás llenando agua, en cualquier momento puede explotar. Hay que tener mucho cuidado con los continuos fracasos, porque ellos pueden llevar a una frustración cada vez más grande. La frustración ya es el estado del organismo motivado cuando se interrumpe su conducta hacia una meta. Generalmente cuando la frustración se da por el fracaso, ya la persona no quiere continuar. Incluso en términos de vida, ya no quiere continuar. No encuentra sentido a vivir. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado.
¿Qué factores intervienen en la frustración? La privación, es decir, que esté presente un impulso para lograr detener algo que no se tiene. Que exista un impedimento. Por ejemplo, ahorita tenemos situaciones muy serias de privación y de impedimento. Es una interferencia que impide gratificación. Nadie nos felicita ahora por nuestro trabajo. Hacemos el trabajo duro en la casa, nadie nos dice nada. Hay un problema allí. Tenemos que tener mucho cuidado. La eliminación de las claves de dirección. O sea, ya íbamos para un lugar y ahora nos quitaron eso. Y ahora ya no tenemos a dónde ir, ¿no? Ya no hay meta. O la provocación de una respuesta incompatible. Es decir, un conflicto entre tendencias de acción, metas y objetivos. Eso es mucho cuidado. Es cierto. Nori dice, y trabajamos fuera de horas. Lo sé, lo sé. Más trabajo ahora en la casa. Ahora, ¿qué fuentes producen la frustración? La inadecuación interior o exterior. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado algo sumamente difícil los 3 primeros meses de la pandemia. Para mí, yo no me adecuo a vivir en un cuadrado. No puedo. Estábamos en nuestra casita, en nuestro departamentito, de una sola salita, su comedorcito, su cocina y un solo cuarto. Imagínense ustedes, hemos pasado allí más de 120 días sin salir ni a la puerta. No ha sido fácil para mí adecuarme y me produjo muchísima frustración. Estuve con una situación seria de no poder, una impotencia de no poder hacer las cosas que siempre he hecho. Yo he viajado muchísimo, he vivido casi más en los hoteles que en mi casa. Imagínense ustedes dando conferencias y ahora estar en casa metido fue muy difícil la adecuación, una frustración terrible. O crisis del desarrollo. A lo largo de la vida se producen frustraciones, entre ellas se encuentra la restricción de la actividad infantil, cuando los padres nos decían, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Es cierto, nos sentimos impotentes. O situaciones que amenazan la autoestima o la integridad. Las situaciones difíciles que producen frustración son las que implican una amenaza para el yo. No nos dejan ser, no nos dejan desarrollarnos a nosotros mismos y eso produce mucha frustración. Ese conflicto, que es un estado de tensión incrementada que se caracteriza por la vacilación y la duda, si ya hay frustración, ya es una situación difícil, entonces ahora, ¿qué hago? Si hago esto, me puede pasar esto. Si hago lo otro, me puede pasar esto. Entonces entro en una situación de fatiga. Y en algún momento, me bloqueo. No puedo más. Entonces provoca motivaciones o necesidades de intensidad tan fuerte que el ser humano debe aprender a elegir dejar algo o seguir otra cosa. Porque si no, el conflicto te va a avasallar. En el conflicto, esas dos tendencias de acción son incompatibles. El seguir una impide la relación de otra. Si tú decides tomar un camino y ese camino tienes que seguir, hazlo. Pero no vaciles, no te quedes en la duda, porque el conflicto puede agrandarse y tus emociones pueden llevarte a situaciones, bueno, es mejor tomar una decisión y si te equivocas en esa decisión, pues aprenderás, seguirás la otra. ¿Cómo podemos manejar los conflictos? Hay que desarrollar habilidades, hay que cultivarlas. Primero, cuando enfrentes un conflicto, podrás elegir entre 5 de ellos, estilos. Los 5 se basan en 2 dimensiones de intereses. El interés de las necesidades, que son intereses propios, o intereses de los demás. Es muy importante identificar eso. Lo que me está pasando, este conflicto que tengo, ¿es un conflicto mío? ¿Es un conflicto que tiene que ver con intereses de otros? Es importante ver qué comportamientos producen el considerar estos tipos de intereses. Si el interés es mío, ¿qué comportamiento tengo que tomar? Si el interés es de los demás, ¿qué puedo hacer yo para resolver el conflicto? Generalmente están basados en 3 de ellos. Bajo interés por las propias necesidades y alto interés por las necesidades de los demás. Por ejemplo, no me importa lo que me afecte a mí. Por lo menos yo estoy feliz que a los demás les vaya bien. Eso puede ser un conflicto. ¿Puedo manejarlo? Sí. En este contexto yo puedo tener un comportamiento pasivo. Ok, yo no voy a hacer tanto por mí, voy a hacer más por los demás. Alto interés en los demás, poco interés en mis necesidades. O al revés, alto interés en mí, poco interés en los demás. ¿Ya? Esto puede generar un comportamiento agresivo. A mí qué me importa si hacen su trabajo, no, total, yo hago el mío. Puede desarrollar una actitud agresiva hacia los demás. O el tercero, que es un interés moderado,
pero moderado hacia alto, tanto por las personas como por mí mismo, ¿ya? Generalmente lo que produce un comportamiento agresivo puede darse agresivo en el sentido positivo, porque resuelvo el problema no solamente para mí, sino también para los demás. Es intenso, en vez de agresivo diríamos, produce un comportamiento intenso, porque si es alto, de moderado a alto, voy a resolver los problemas míos y también me voy a preocupar por lo de los demás, y eso permitirá de algún modo mejorar el conflicto. En realidad no existe un estilo de manejo de conflicto que funcione bien en todas las situaciones. Cada uno de los estilos tiene sus ventajas y desventajas y situaciones en las cuales su uso debe ser adecuado y eso debe manejarse de la manera más adecuada. El estilo de manejo evasivo. Evitar. Tratar de ignorar en forma pasiva el conflicto en lugar de resolverlo. Cuando se elude afrontar el conflicto se manifiesta un comportamiento poco asertivo y no cooperativo. Si usted va a evitar algo que no sea la primera opción, siempre trate de mirar y por lo menos conocer el problema antes de evitar. El otro estilo es el estilo complaciente, ceder. Tratar de resolver el conflicto cediendo ante la otra persona. Quien adopte esta modalidad manifiesta un comportamiento poco asertivo, pero sí cooperativo. En el anterior, poco asertivo y no cooperativo. En este, poco asertivo, pero sí cooperativo. El siguiente estilo es el estilo impositivo, tratando de competir. Trata de resolver las situaciones mediante un comportamiento agresivo para que las cosas se hagan como uno quiere. En este estilo, la conducta es poco cooperativa y es agresiva al mismo tiempo. Se hace cualquier cosa para satisfacer las propias necesidades y, si es preciso, a expensas de los demás. Generalmente se satisfacen las necesidades personales. La número 4 sería el estilo negociador, transar. Es tratar de resolver el conflicto mediante concesiones asertivas de toma y saca. O sea, no solamente yo te voy a dar, yo también quiero recibir. En ese estilo hay moderación en cuanto a asertividad y cooperación. Así, por medio del comportamiento se genera una situación que yo gano en parte y tú también. Ganamos juntos. Busquemos el punto en común. El otro estilo es el estilo colaborador, negociar, tratar de resolver el conflicto asertivamente, dando una solución que satisfaga a ambas partes. También se denomina el estilo de resolución de problemas. La colaboración se funda en una comunicación abierta y sincera. Sentémonos, vamos a hablar. Es importante considerar estos 5 estilos que nos pueden ayudar a resolver mejor el conflicto. Si usamos un cuadrante, podríamos decir que más o menos así están ubicados nuestros conflictos o los estilos de conflicto de competir, ceder, colaborar, transar o evitar. Le sugiero algo, no trate de evitar, no sea esa su primera acción, porque puede usted negar alguna situación que podría ser positiva. Pasos a seguir en la administración del conflicto. Decida si vale la pena afrontar un conflicto. Afronte el conflicto de una manera no defensiva. No se prepare en el sentido de que, si me dice esto voy a hacer tal cosa. Vaya y mire primero la situación. Define el problema. Escuche. Examine las causas. Genere soluciones viables. Busque puntos en común. Si no hay en el momento, porque las emociones no te permiten, espera que las emociones bajen. Elija una solución mutuamente aceptada. Busque un punto en común. Planifique su implantación. Haga un plan. Primero vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Si sucede esto, vamos a buscar esta alternativa. Planifique también una evaluación. ¿Cómo han llegado a ese punto y por qué? Es importante saber los por qué y los para qué. Tácticas y estrategias para manejar el conflicto. La evitación. Cuando trata de evitar el conflicto reprimiendo las reacciones emocionales, aunque tiene valor en algunos casos, suele dejar una sensación personal de insatisfacción. ¿Cuándo debemos nosotros usar la táctica de evitación? Cuando esté en peligro la vida de una de los involucrados. Mejor evitar. Dijo alguna vez una persona un poco extremo, si tu marido te pegó una vez, siempre te va a pegar. Apártate de él, vete de ahí. Posiblemente sea una buena acción si tú ves que la actitud es una actitud irrisoria, una actitud de control. Dilación. Son utilizadas para enfriar una situación. La dilación es útil cuando la postergación del conflicto es deseable. Yo no voy a contestar ahora. Cuenta la historia de una señora que tenía problemas siempre con su esposo.
Cuando llegaba él, siempre discutía con ella. Fue al curita y le dijo, padre, ¿qué hago? Cuando viene mi esposo siempre peleamos y no sé cómo resolver. Entonces le dijo, te voy a dar el secreto, la táctica y la estrategia del agua. Ay, padre, yo me baño todos los días. No estoy hablando del baño diario. Estoy hablando de que tú, cuando llegues a la casa hoy, antes de que llegue tu esposo, vas a beber un bocado lleno de tu boca de agua. Y vas a poner ese bocado en tu boca y no lo vas a tragar. Te vas a quedar con el agua en tu boca. Cuando él llegue, no vas a tragar el agua. Te vas a quedar con el agua en tu boca. Ah, ya sé lo que me quiere decir, padre. Me está diciendo usted que yo no le haga la contraria. Debo esperar a enfriar las cosas. Sí, eso es lo que tienes que hacer. Así que el marido llegó. Hola, Juanita, ¿cómo estás? ¿Dónde están los niños? ¿Ya está la comida? ¿Qué? ¿No puedes hablar? Entonces, ahora, hay que enfriar a veces las situaciones, porque el conflicto puede ser mejor resolverlo cuando la situación está más tranquila. Otra táctica, la confrontación, implica el enfrentamiento de los temas conflictivos o de las personas. Puede ser subdividida en, generalmente, en situaciones, yo debí poner aquí dos divisiones importantes. La confrontación puede ser subdividida en tratar de atacar el problema para controlarlo o la confrontación para evitarlo. Hay que tener mucho cuidado con la confrontación. Olvidé aquí una diapositiva. De todos modos, algunos errores que se cometen cuando vamos a negociar en una sesión de conflicto. Pasan por alto alternativas. ¿Qué alternativas hay que tú me das, que yo las considere valóricas y que yo te doy que son valóricas? Satisfacen posiciones y no intereses. Yo soy aquí el que manda, yo soy el que traigo la plata, yo soy el jefe, aquí hace lo que yo te... No, eso no podemos hacer. Hablan sobre ofrecer y no de hacer. No, yo te voy a dar tal, si es que hay que tener mucho cuidado con eso, son errores para negociar. No insisten en opciones, van directo al final. Bueno, al final, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que me vaya, que me divorcie de ti? ¿Qué quieres? Así no funcionan las cosas. Hay que ir con calma. Hay que tomar decisiones adecuadas. No buscan mejorar la relación. Generalmente cuando tú tienes problema con tu jefe y quieres renunciar, es porque te estás cerrando a una oportunidad y eso hay que evitar. No usan criterios para la solución. Generalmente fuerzan voluntades. Si tú no haces esto, yo no quiero nada. Eso no funciona. Así no se enfrentan las negociaciones. Usan comunicación de sordos. Mira, ya te he escuchado 20 años. No me hables más. No quiero saber nada de lo que tú me dices. Comunicación de sordos. Y cuando te hablan, te estoy hablando. No te estoy escuchando. Esas actitudes muchas veces son erradas cuando queremos negociar. Hay que aprender a escuchar. Entonces, si la discrepancia se percibe como una circunstancia natural que contiene parte de amenaza, pero también parte de oportunidad, buscamos el entendimiento y la negociación. Es importante eso. Por último, si la situación es irrelevante para nosotros, aunque no lo sea para la otra persona, tendemos a eludirla. Entonces, busquemos la mejor parte, que es la negociación. Si se puede, bien. Si no, pues la eludimos y la dejamos a un lado. Hay dos maneras de negociar. Yo lo pongo aquí simplemente como información, ¿no? Generalmente hay dos maneras de negociar, la distributiva y la integrativa. Vamos a mencionar un poquito la distributiva. ¿De dónde partimos? La situación es un escenario de reparto de valor de un bien material, por ejemplo, generalmente psicológico o situacional finito y distribuible. Voy a resumir mejor para no entrar a una situación que de repente no lo van a entender. En la negociación distributiva, cada uno trata de poner su parte hasta dónde quiere ganar. Si tú quieres ganar y él también, muy bien. ¿Cuál es lo que tú quieres? Ah, yo quiero que me des $2,000 mensuales. Y el otro tenía como expectativa, si me da 1,500 es suficiente. Con eso voy. Muy bien. Mira, yo te pido 2,500. No, yo solo te puedo dar 2,000. No, 2,500, si no, no hay trato. Pero tú estás pensando que podría ser 1,500. Nos ponemos de acuerdo. Ya, mira, para que no te afectes y no te sientas mal, voy a ponerme ya en tu lugar y te voy a decir que solamente 1,500 me vas a dar. ¡Pum! Hay acuerdo. Los dos ganaron.
Porque la otra persona pensó que no le iban a dar nada, pero el otro ofreció 2.000. Entonces, vamos mejor a un intermedio y los dos ganan. En la distributiva ya es un poco más compartida. Buscamos el beneficio de todos, tratamos de hacer el bien para los demás, buscamos que los demás ganen, nosotros mismos damos nuestra parte, que es la que yo recomiendo. Busquemos el bienestar de todos cuando hagamos una negociación. Aunque no vivamos juntos como pareja, aunque no trabajemos juntos como compañeros, aunque no sigamos siendo amigos como antes, busquemos el beneficio de ambos, de los dos, y eso va a producir mayor satisfacción entre ambos y, por supuesto, aplica un principio de gano-ganas, que es lo que todos queremos. Escribe en su chat una opinión personal concluyente. ¿Cuál de las alternativas le parece mejor y por qué? ¿Le parece que debe usted siempre ser competitivo o debe ser integrativo? Si quieren lo escribo, lo puse ahí para interactuar, pero seguramente ustedes van a tener algunas preguntas y sin duda yo voy a querer escuchar esas preguntas. Siempre yo agradezco a las personas que me dan esta oportunidad. Darmon Enterprises se creó con un objetivo de desarrollar a la persona humana. Hoy tenemos nosotros una radio que se llama Red Sin Fronteras que tú puedes escuchar. Y también tenemos Educación Sin Fronteras que nos permite llegar a todo el mundo con nuestras charlas y capacitaciones. Cuando usted quiera nuestra ayuda, solo tiene que llamarnos. Ahí tiene el 988-377-145 y nuestro amigo Julio García del Mazo nos podrá orientar para poder ayudar a su comunidad, a sus necesidades y hacer de nuestra parte para resolver, si no conflictos, por lo menos dar orientación en lo que sea necesaria para vivir una vida mejor. En ese sentido, yo les agradezco por esta oportunidad que me dan de poder hacer que vuestra vida y nuestra vida sea la mejor y que Dios nos bendiga a todos, que es nuestro deseo en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso verdaderamente por esta magnífica ponencia. Le damos gracias al ponente, al doctor Boris Darmon, por esta ponencia, pero que nos ha pillado a cada uno de nosotros, porque va de acuerdo a lo que estamos viviendo en época de pandemia. Y verdaderamente para muchos de nosotros, de los que estamos aquí, ha sido un conflicto, porque estamos en conflicto a diario. Pero lo bueno es que de cada conflicto nosotros saquemos lo mejor, de que nosotros podamos revertir eso. Y si hay algunas preguntas de parte de usted, de los que estamos aquí, porque recuerden que esta es una conferencia participativa, con toda la confianza, por favor, si alguno lo quiere escribir, quiere escribir sus preguntitas en el chat, o de lo contrario puede desactivar el micrófono y puede hacer su pregunta. Con gusto. A ver, una preguntita todavía, estamos con tiempo. Aquí estamos. A ver, si hay alguien de la audiencia, por favor, que quisiera compartir o de repente compartir un poquito sobre lo que está hablando, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil? Creo que la última pregunta también del doctor Boris, ¿no? ¿Cuál es, creo yo, una de las... ¿Cómo fue la pregunta? Alternativas. Hay una pregunta que siempre me hacen, es ¿qué pasa si la otra persona no quiere conciliar? Si la otra persona no quiere desarrollar una negociación. Generalmente, cuando son personas que no viven juntos, a veces es mejor dejarlas por un tiempo, pero con el control debido. ¿Por qué razón? Porque la otra persona, si es un tema de negocios, hay que establecer bien de nuestra parte aquello que nosotros quisimos hacer y que la otra persona no aceptó. Hay que ponerlo legalmente, hay que ponerlo en conocimiento de alguien, hay que registrarlo. Pero si es un asunto de familia, del mismo modo, si es un asunto de crianza de hijos, convivencia, compartir una casa, hay que hacerlo de la manera más adecuada. En ese sentido, cuando la vida no está en peligro, cuando no se pone en peligro la vida de alguno de ustedes o de alguna de las personas, es bueno conciliar dejando que las cosas se vayan acomodando en el tiempo. Eso ayuda muchísimo. Siempre buscando el bienestar del otro, no buscando destruir a la persona con quien tengo el conflicto. Por ejemplo, tenemos casos, por ejemplo, de separación de padres, donde a los niños se les informa cosas negativas de los padres, o del padre que ya no está presente, o de la madre que no está presente. Entonces es importante tener mucho cuidado con eso. Buscar negociación en el sentido de cooperar en el bienestar de la otra persona. Tener mucho cuidado eso, ¿no es cierto? Nori tenía una pregunta ahí. Adelante, Nori. Escuchamos tu pregunta.
Buenas noches, doctor Boris. Gracias a la maestra Carmen Medina Vargas. Un saludo cordial desde Huánuco, Perú. Hermoso lugar. Huánuco con el mejor clima del mundo. Así es. Nosotros huánuqueños nos El mejor sentimos muy tacacho, el orgullosos. mejor tacacho. También. Adelante. Más que nada, de repente, no tanto una pregunta, sino que agradecerle por la bonita conferencia. En Valgan Verdades nos ha removido el piso, al menos a mi persona. A veces, como le escribí en el chat, a veces nos cuesta tener el manejo de emociones frente a un público y más que nada a veces estamos frente a profesionales que en algún momento pierden que digamos, La compostura. pierden la postura y a veces uno también tiene que, como dice en términos criollos, morderse la lengua para no contestar de muy mala manera, ¿no? Y eso nos ha tocado vivir en estos momentos y se tenía que entender, más que todo trabajo con directivos. Y tengo un grupo de directivos que son pertenezco a la red rural de San Pablo de Pillao, por eso está ahí, Creer San Pablo de Pillao. Justo terminaba nuestra reunión y así, buscando más bien gracias a la maestra Carmen, quien me ha compartido en este link. Y también tengo a varios colegas que están aquí, está Amparito, está Aide, y gracias por haber también accedido a esta ponencia. Yo sé que nos sirve de mucho, ¿no? Solamente me ha caído en hondo y creo que esto es para mí sobre la negociación integrativa. Qué bueno. No es, la verdad que es algo nuevo para mí. Yo más bien le pediría por favor de que esto vuelva un poquitito más sobre eso para nosotros poderlo hacer, porque siempre buscamos nuestro beneficio. Como persona decimos, para mí, todo para mí, pero nada, para veces muy poco es para el resto, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien, muchísimas gracias, maestra Carmen, y también a usted, doctor Boris. Y estoy tomando en cuenta también su teléfono. En algún momento le voy a invitar para mi grupo. Yo sé que no me va a negar. Y muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones a mis colegas también que están Parito y Aide. Muchas bendiciones. Nosotros Gracias, estamos aquí. maestra. Estamos aquí para eso, maestra. Estamos aquí para apoyar su trabajo, para apoyar y desarrollar mejor lo que usted quiere hacer. Y la verdad, para nosotros siempre es un privilegio. Nosotros estamos contentos de que tengamos una audiencia a la que podamos llegar. Respecto, alguno dirá, ¿y ustedes no tienen dinero? ¿Cómo reciben dinero? ¿Cómo consiguen el dinero para vivir? Sabe que yo siempre tengo un refrán que dice, los profesionales no buscamos trabajo. El trabajo nos busca a nosotros. Cuando tú eres un verdadero profesional y sirves a la comunidad, la misma comunidad en gratitud te hace llegar trabajo. Es increíble, pero la vida es así. Es maravilloso aprender a servir. Yo vivo sirviendo desde que yo tengo uso de razón. Mi madre me enseñó desde pequeño. Yo aprendí en el hogar a aprender a servir a los demás. Y eso es una de las cosas que te trae grandes satisfacciones. Sin duda, muchas veces nos hemos equivocado, como cualquier ser humano. Pero las equivocaciones pues son aprendizajes, nos ayudan a crecer. Las experiencias nos ayudan a pensar de una manera mejor la vida. Somos personas cada vez más eficaces en lo que hacemos. Y gracias a Dios, a que ustedes nos escuchan, nos siguen y estamos dispuestos a apoyarlos, ayudarles en lo que sea. Está a disposición también de ustedes nuestra radio. Si alguno de ustedes quiere tener un programa educativo, los sábados y domingos tenemos espacios gratuitos para algunos y los que quieren hacer un programa ya con auspicios, también tenemos en la semana un proyecto que queremos hacerlo con mucho corazón. Estamos dispuestos a apoyarlos de todo nuestro corazón. Gracias por tus palabras. Gracias. Doctor Boris, Gracias buenas también. noches. Maestra Carmen, ¿cómo está? Muy bien. Te doy la oportunidad para que compartas. Comparte con nosotros. Sí, maestra, he compartido con mis maestros
de la institución 1271. Yo soy directora, estoy ahora en Huaycán, más cerca, doctor Boris. Mire, Yo vivo cerquita a usted, a solamente 4 o 5 minutos. Sí, ahora que vivo por Ñaña. Qué bien, doctor. Me alegra bastante que usted siempre con su vocación de servicio, ¿no? Y el amor al prójimo. Y usted también, maestra Carmen, al inicio nos ha dado a conocer un certificado, ¿no? Que comparte con todos nosotros los que escuchamos. Mi pregunta, maestro Boris, es, ¿siempre hay esa dificultad, veo, en las instituciones educativas? Y se necesita bastante brindar el soporte emocional a nuestros maestros. Algunos no se llevan bien, no se saludan, ¿no? Eso lo he palpado y lo he vivido en la anterior institución educativa. Hay resentimientos, no se sienten bien, y mi lucha ha sido constante. ¿Cómo dar la solución a esa problemática? Pero ahora veo que todo está muy bien en mi nueva institución, pero en la anterior era esa la gran dificultad, ¿no? Y gracias a ustedes hemos podido, ¿no? Vencer esos obstáculos con las dinámicas ustedes nos han visitado, y estoy bien agradecida, y ahora también nuevamente están siendo invitados para mi institución, y ya quedé con el maestro Julio para este día viernes en la mañana. Y eso siempre es bueno, maestro, doctor Boris, orientar, ¿no? Dar las recomendaciones a nuestros maestros, porque usted sabe, es importante ese compromiso 5, la convivencia escolar, la armonía, que debemos todos de comprender, ¿no? Y vivir bien para que haya un buen trabajo cooperativo y colaborativo en una institución educativa, no sé. Sería lindo siempre esos temas de soporte emocional para nuestra comunidad educativa. Nosotros estamos muy interesados en trabajar en la formación del ser humano, porque sabemos que allí está el inicio de los conflictos. Generalmente, si tú quieres conocer un problema de una persona que no tiene la capacidad de poder relacionarse con otra, acércate a él, acércate a ella. Y si no te permite acercarte, trata de mirar desde lejos un poco cuáles son posiblemente los motivos o las frustraciones o la percepción. A veces son percepciones equivocadas de las personas respecto a alguien. Por ejemplo, yo llegué a Moquegua, a trabajar en Moquegua, y recuerdo que en la calle encontré a una persona. Yo he sido líder religioso durante más o menos 13 años aquí en Perú, 5 años en Estados Unidos. Y llegué a una comunidad y una persona me encontró, me dijo, ya sé quién eres, ya sé quién eres. Para hacerle corta la historia, después de 3 años, el día que yo me iba de la ciudad de Moquegua, fue el único que lloró en mi pecho diciendo, ¿por qué te vas? Qué triste que te vayas. La gente tiene que cambiar sus percepciones. Y para eso estamos nosotros, para cambiar las percepciones de las personas. Muchas veces esas emociones que se manifiestan son percepciones equivocadas. Alguien dijo algo de ti y de repente ni siquiera lo sabes. Acércate, indaga, con el fin de ayudar. Lastimosamente muchas personas tienen un problema serio con sus percepciones. Generalmente son negativas. Yo me he decidido hace más o menos unos 13 años atrás, yo tomé la decisión de no creer nada negativo que me digan de las personas. No parto nunca más de las cosas negativas que me han dicho o que yo he visto, hasta cuando yo las conozca. Y aun cuando las conozca, trato de ver las cosas positivas que esa persona tiene. La percepción puede cambiar totalmente las emociones y las relaciones. Si logramos conseguir eso, vamos a descubrirnos como personas capaces de poder proyectarnos hacia los demás, de lograr que los demás formen equipo con nosotros, que podamos resolviendo conflictos que podrían haberse dado por una mala percepción, los vamos a resolver, ni siquiera lo vamos a tener, vamos simplemente a fluir. Y eso es lo que queremos en la comunidad, fluir. Porque los que fluyen son aquellos que miran más allá de las personas, miran más allá de las posiciones, miran más allá de los problemas. Son las personas que siempre están pensando en el éxito en beneficio de todos. Y eso es lo que procuramos con nuestra compañía. Muchas gracias, doctor Boris. ¿Alguien más que desea compartir ya? Si no, para ir ya despidiéndonos.
En realidad es un tema, sí, doctor Boris, de verdad que nosotros quisiéramos tener una segunda parte. Cuente con nosotros, cuente con nosotros. Hablen con Julio y yo estoy a disposición. Nos daría mucho gusto seguir, ¿no?, la secuencia y de verdad que muchos de los que estamos aquí estamos con bastantes preguntas y quisiéramos, ¿no?, como es una conferencia participativa, todos quisieran también participar, sino que el tiempo, como le digo, es tan corto y pasa tan rápido, entonces nos juega algo en contra. Pero de todas maneras queda la invitación, doctor Boris Darmon, para que usted nos pueda acompañar en otra oportunidad, porque usted sabe que la Asociación Álvaro, ¿no?, da este tipo de charlas, de consejos, este tipo de conferencias, precisamente para poder mejorar nuestras relaciones, sobre todo en esta época de pandemia que nos ha sido muy difícil para todos los que estamos aquí. Y como usted mismo lo menciona, ¿no?, para usted también, para todos ha sido difícil, ¿no?, adaptarnos, adecuarnos a este cambio. Pero de todas maneras, si hay algo tan bonito que nosotros podemos decir es que ese servicio que nace en nosotros, ese amor a Dios, ese amor al prójimo hace que nos mantengamos un poquito ocupados y también nos permite el que nosotros podamos también reinventarnos, porque hay muchos que se han reinventado, ¿no? Y sacamos fuerzas de donde no las tenemos. Si tú supieras lo que está haciendo la gente hoy, yo veo cada día emprendimientos nuevos, gente abriendo. Yo siempre he dicho que los seres humanos somos capaces de hacer cosas más grandes en los momentos difíciles. Yo les agradezco muchísimo, les mando un abrazo a todos ustedes y quiero decirles que me siento un hombre honrado de poder contribuir un poquitito para la comunidad. Muy pronto, si Dios nos permite, el año 2026 quiero lanzarme al Congreso nuevamente, así que ahí vamos a poder apoyar un poco más la educación y con mucho gusto poder avanzar. Doctor Boris, necesitamos precisamente personas así, ¿no?, capacitadas, que puedan cambiar muchas cosas, sobre todo en el sector educativo. Gracias a ustedes. Bendiciones. Para felicitarle por su brillante exposición. Gracias, Aide. Muchas gracias. Gracias. Y yo Gracias, maestro Boris. Gracias. Por favor, que todos ustedes, si pudieran prender un ratito sus cámaras para podernos tomar una foto, por favor. Excelente, si no fuera mucha molestia, excelente. ¿no?, de esta conferencia participativa. Amparo, Shelby. Gracias, doctor Boris, por su brillante exposición. Gracias, Amparito, gracias. Gracias, bastante en estos momentos con usted. Gracias, Norita. Qué gusto, qué bonito. Gracias, Norita. Yo lo voy a subir a mi canal, voy a subirlo a mi canal de YouTube y lo voy a poner en mi Facebook. Ustedes me busquen en Boris Darmon, ahí lo van a ver. Van a tener la exposición completa y hasta con la foto de ustedes. ¿Listos? Por supuesto, con Darmon Enterprises. Claro que sí. Ahí vamos. Correcto. Gracias, todos por favor, sus camaritas. Y a la voz de tres, por favor. A la voz de tres. ¿Listos? 1, 2, 3. Hablamos inglés también, ¿ah? Bilingües. Qué gusto. Un placer. Gracias, Carmen. Gracias a todos. Igual, doctor Boris. Ustedes, un abrazo de verdad. Los Hasta quiero la próxima muchísimo. oportunidad. Cuenten conmigo siempre. Excelente. Siempre conmigo. De igual manera para usted, doctor Boris. Bendiciones. Gracias, doctor Boris. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Gracias, doctor. Gracias por haber asistido. Gracias, maestra Carmen Medina también. Muchísimas gracias, Norita. corazones a cada uno. Gracias, Norita. Gracias, profesora Carmen.